Muy buenos días, buenas tardes a todos mientras se van conectando. Mi nombre es Diana Calderón y soy chair de GIN Latam y bueno, en nombre de GIN IFA Latinoamérica les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de nuestra serie de webinars regionales de GIN. Este es un espacio creado para el intercambio técnico y para seguir construyendo nuestra comunidad entre profesionales del área de tributación internacional en Latinoamérica. Como muchos de ustedes vieron en el waiting room antes de empezar ahorita, les pasamos el video promocional del próximo congreso de IFA Latam que se llevará a cabo entre el 6 y 8 de mayo del 2026 en la Antigua, en Guatemala, y sin duda va a ser el mayor encuentro de tributación internacional de nuestra región, así que los invitamos a todos a participar. Va a ser una oportunidad excelente para seguir compartiendo los conocimientos y las experiencias regionales. Y en este sentido agradecemos también a IFA Latam por su constante apoyo en hacer posible estos espacios para continuar promoviendo pues el diálogo y las experiencias técnicas entre los miembros de los diferentes grupos de GIN de IFA Latinoamérica. También a Gabriela Aro y a Wilfredo Mego, que son los representantes de GIN Perú, por la coordinación del webinar el día de hoy. Y bueno, ya para no quitarles más tiempo a los ponentes, hoy vamos a tocar un tema de gran relevancia en la región y desde una perspectiva práctica, que creo que siempre es interesante compartir estas experiencias desde un lado práctico, y son las controversias en materia de precios de transferencia en Latinoamérica. Tenemos un panel de expertos y contamos la moderación de Ramsey Benzaken del grupo GIN de IFA Perú. Ramsey es economista y gerente de precios de transferencia en Mass Value Perú, y le doy la palabra para que nos presente a nuestro panel del día de hoy. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Gracias por poder darse el tiempo de conectarse a este espacio, que la idea es poder un poco contarles algunas controversias de precio de transferencia, como mencionaba Diana, que están ocurriendo en la región. Básicamente la idea es tocar tres grandes grupos de controversias. Lamentablemente tenemos poco espacio para los tres ponentes, pero vamos a tratar de hacer el espacio lo más eficiente posible y tratar de comentarles desde todas las perspectivas cada uno de los casos que vamos a ir viendo, ¿no? Aquí tenemos para presentarles a las personas que me acompañan, que son los que nos van a mostrar los casos. Tenemos a Stephanie Munar, profesional en finanzas y relaciones internacionales, es líder del área de precios de transferencia en Pose Herrera Ruiz, que nos viene a representar desde Colombia. También está Sergio Vergara, que es abogado, socio del Departamento de Impuestos de Bárbaro Farrell Mayral de Argentina. Y Raúl López, que es contador público y financiero, y es líder global de precios de transferencia y pilar del Grupo 2 en el Grupo Bimbo, ¿no? Que es una multinacional mexicana líder en la industria panificadora, ¿no? Tiene presencia en más de 35 países. Desde su lado nos va a ayudar un poquito con la perspectiva in-house también del tema de precio de transferencia, ¿no? Y sin más, vamos avanzando con la presentación. Primero queremos tocar servicios intragrupo, porque es un tema que se está viendo mucho en la región en los últimos años, digamos, a razón de el plan de acción BEPS, que salió en el 2015. Luego las adecuaciones su inclusión en los lineamientos de precio de transferencia de OSD, que nos llevó al concepto de test de beneficio. Finalmente, en todos los países viene siendo aplicado por administraciones tributarias de alguna u otra manera o desde una perspectiva u otra, básicamente para reparar gastos recibidos de partes relacionadas. Ahí entra la discusión entre si es más un tema documentario, si es más un tema realmente de sustancia, de distintos criterios que vamos a aterrizar un poquito ahora, ¿no? Primero tenemos el caso de México y le voy a dar el pase a Raúl para que nos vaya explicando. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a IFA, a IBFD y a GIN, ¿no? Es un privilegio estar aquí con colegas de toda Latinoamérica compartiendo estas experiencias y
dolencias también, podría ser, ¿por qué no? Sobre auditorías de precios de transferencia, ¿no? Y bueno, hoy quiero que recorramos juntos el camino de estas auditorías, no solo desde la parte técnica, ¿no? Sino desde la vivencia también empresarial, porque detrás de cada expediente hay decisiones, hay riesgos y oportunidades que impactan el negocio. Recordemos que una auditoría o una sentencia de auditoría no es como que se pueda hacer copy-paste y se pueda replicar. Existen casos y circunstancias específicas dentro de esa sentencia que no necesariamente pudiera aplicar tanto de las dos partes, ¿no? Tanto de la parte de la autoridad como la parte de la empresa. Entonces hay que entender hechos y circunstancias. Eh, pero bueno, ahora imaginemos que una auditoría de precios de transferencia es como navegar en aguas turbulentas, ¿no? Y cada ola puede traer una sorpresa, ¿no? Entonces, la preparación es clave para llegar a tu destino, ¿no? Y podemos comenzar con los servicios intragrupo, ¿no? Uno de los temas más recurrentes y complejos, no solo en Latinoamérica, esto es a nivel mundial, ¿no? Los servicios intragrupo son como el software que sostiene la operación global, ¿no? Y no se ve, no se toca, pero sin él simplemente la máquina se detiene. Y aunque cada negocio tiene sus particularidades, todos enfrentamos el mismo reto: demostrar que esos servicios existen y que generan un valor real, ¿no? En pocas palabras, el desafío global que se tiene lo puedo resumir en 3 puntos, ¿no? Evidenciar la existencia del servicio, justificar su razonabilidad económica y probar el beneficio concreto, ¿no? Y bueno, podemos entrar ya de lleno, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta parte en esta sentencia que hubo en México, donde una empresa mexicana, ¿no? Imagínense, participa en una compra global de un negocio, la matriz que se encuentra ubicada en el extranjero, paga honorarios de asesores y luego reparte el costo a todas sus filiales. Entre ellas estaba México, ¿no? Y la autoridad fiscal niega la deducción, argumentando que nosotros tenemos un artículo dentro de la ley del impuesto sobre la renta, donde dice que todos los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata, con quienes no tributan en México, serán no deducibles, ¿no? Entonces, lo que se argumentó fue que esta ley prohíbe estrictamente y literalmente los gastos a prorrata, ¿no? Ahora, lo que se me hace interesante de esta sentencia, que la verdad no es tan compleja, es muy simple, sino fue lo que se concluyó de ahí. Yo no voy a entrar en detalles si ganó o perdió el contribuyente. Lo que rescato del valor de esta sentencia es lo que la Suprema Corte dijo, ¿no? Oye, la regla de no deducibilidad no es absoluta. A ver, si el contribuyente demuestra que el gasto era necesario, que el monto cumple con el principio de arm's length, es decir, de plena competencia, y existe una relación razonable entre lo pagado y el beneficio recibido, la deducción tiene que ser válida, ¿no? Entonces ya nos vamos más al tema de fondo que de forma, ¿no? Entonces imaginemos en una empresa automotriz, la matriz contrata a una consultora para rediseñar la cadena de suministro global, ¿no? El costo se reparte entre todas las filiales. Entonces, para defender la deducción, la filial mexicana tiene que presentar el informe de consultoría, evidenciar las mejoras en la logística local y el cálculo del beneficio económico obtenido en México. Y con esto, bueno, a ver, no es un chaleco a prueba de balas, pero sí existe más probabilidad que se acepte la deducción porque tiene un sentido. Ahora, si podemos cambiar la diapositiva, no sé si ya cambió.
Listo. Ahora, ¿qué normalmente se busca cuando existe una revisión de los servicios intragrupo? Y repito, no solo en Latinoamérica, es a nivel global, ¿no? Y les comparto este checklist práctico, ¿no? Que en mi experiencia es el mapa para navegar, ¿no? En estas aguas turbulentas de servicios intragrupo, ¿no? Por ejemplo, la parte de evidencia operativa. Creo que todos tenemos claro, ¿no? Hay que evidenciar que el servicio fue efectivamente prestado. Entonces, para eso hay minutas, aprobaciones, entregables, correos, hojas de Excel, etcétera, ¿no? También pasamos a los drivers de asignación, que no simple debes de agarrar un driver y listo y repartir el costo, sería estrictamente un gasto a por rata, sino que existan criterios objetivos y documentados de los drivers utilizados, como puede ser ventas, puede ser número de empleados, pueden ser horas, pueden ser activos, KPIs específicos, ¿no? Y que esto se esté alineado con el beneficio que va a traer, ¿no? Ahora, la parte de la trazabilidad, no hay que dejar de lado la forma. La forma también es importante y yo creo que es el paso número uno, ¿no? Y esta trazabilidad del contrato, la factura, los asientos contables, las constancias, tiene que ser algo que tiene que estar con esa trazabilidad, ¿no? La relación del gasto-beneficio con un memo cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y pues obviamente la parte de precios de transferencia, la elección del método correcto, las comparables, el rango pues bueno, y todos los otros. Ahora, si podemos cambiar a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo muy simple, ¿no? De un defense file de servicios intragrupo, como les mencionaba. Partimos de la forma, todo lo que tiene la forma, ya nos vamos al fondo. Por ejemplo, en la parte de fondo es de cada servicio prestado, ir viendo qué descripción tiene, qué evidencias se tienen y qué beneficios traen por cada uno de los servicios, y esto hacer un índice para que tenga esa trazabilidad, y no hoy, sino en 5 años, o inclusive me ha tocado que hasta 10 años más adelante tienes que regresar a este punto, y este índice te puede ayudar bastante para tener esa trazabilidad y tener esa documentación. Hasta aquí, no sé, colegas, si tienen alguna. Y gracias, Raúl. Es importante el caso que comentas porque nos da una suerte de lineamientos a los cuales deberían seguir los grupos económicos para poder sustentar un gasto por servicios intercompañía en México y comentar, voy a aprovechar en comentar que es muy similar a lo que viene ocurriendo en Perú. Me imagino que en la región, ahí nos comentarán Sergio y Stephanie, porque viene siendo bien documentaria el soporte frente a las administraciones tributarias, ¿no? Tienes que sustentar que el servicio, por ejemplo, no es en beneficio del accionista, sino es en beneficio propio. Entonces, cualquier gasto del grupo no pueden asumirlo las subsidiarias locales. eh, y todo tiene que estar correctamente documentado, ¿no? ¿Cómo te genera un beneficio el servicio que estás recibiendo? Ok, lo documentamos. Tiene que estar a valor de mercado. Luego también es importante, por ejemplo, la caracterización del servicio, ¿no? En Perú, por ejemplo, tenemos la particularidad de que los servicios de bajo valor añadido no son un safe harbor, como lo dicen los lineamientos de OECD, que donde dicen finalmente, llegas al 5% de rentabilidad y es un puerto seguro, estamos tranquilos. Lamentablemente aquí no, el 5% es un limitante, ¿no? Si un servicio es de bajo valor añadido, no puedes deducir costos y gastos más un margen que supere el 5%. El 5% es tu límite para la deducibilidad. Y de todas maneras te dejan el reto de soportar el valor de mercado. Quizás un servicio de bajo valor añadido y su margen de rentabilidad de mercado es 3%. Ok, estamos tranquilos. Si es un servicio de bajo valor añadido y su margen de mercado, digamos, es 6%, no puedes irte al 6%. Te tienes que quedar en el 5% como máximo, ¿no? Entonces, un poquito
de matices que podemos tener en Perú, pero vuelvo y repito, se ha vuelto muy documentario, ¿no? Y es importante el tema que comentaba Raúl de la trazabilidad, contratos, facturas, entregables, documentación. Todo es importante tenerlo y es importante hacerlo en tiempo real, ¿no? Si nos ponemos a hacer documentación de servicios que ocurrieron en el pasado, las personas ya no están, suele ser complicado. O sea, un poquito la recomendación es irlo viendo en tiempo real y ahí de repente Stephanie y Sergio, si no sé quién nos ayuda a comentar desde su perspectiva. Stephanie, si querés. Claro que sí. Bueno, pues gracias. Yo creo que pues para ser muy concretos en este caso en particular, lo que sí vale la pena decir es que al comparar pues la práctica mexicana con Colombia, yo creo que se advierte una similitud bastante importante y es la postura rigurosa que están teniendo las administraciones tributarias en admitir la docilidad de gastos asociados propiamente pues a la prestación de servicios realizados pues por vinculados del exterior. Yo creo que al igual que en México, Colombia insiste verificar primero en el cumplimiento de los criterios generales de deducibilidad. Esto usualmente pues están asociados a los principios de causalidad, necesidad y proporcionalidad del gasto con relación a la actividad generadora de renta. Para luego sí entrar propiamente pues a revisar el análisis de precios de transferencia. En esencia, ambos países, como lo demuestra el caso que acabamos de ver, pues aplican el test de beneficio. De hecho, en Colombia el Consejo de Estado ha retirado en múltiples ocasiones que la mera existencia de un contrato intercompany pues realmente no prueba la realidad del gasto, si no se da una correcta acreditación de las actividades que se realizan pues en función de dicho contrato. Otro aspecto que también pues vale la pena mencionar o que vale la pena tener en cuenta cuando estamos hablando de servicios intragrupo es la naturaleza de la prueba que se solicita acá en Colombia. Y yo creo que en la práctica a los colombianos se les exige, o al contribuyente colombiano, se les exige compilar expedientes que tengan evidencia interna. Y esta evidencia interna, como la podemos ver, pues acá en el ejemplo del Defense File, pues también es muy similar y hace propiamente referencia a todas esas autorizaciones iniciales que se pueden tener, actas de reuniones que se van teniendo en la prestación del servicio, también entregables y reportes de seguimiento y realmente son soportes que la administración tributaria pues buscan que justifiquen la necesidad propiamente del servicio intragrupo y que en últimas, si este servicio fuera contratado por el grupo, por un tercero, realmente pues estas serían las condiciones o los documentos que se necesitarían. Un elemento adicional que vale la pena mencionar para Colombia es el tema del idioma. Definitivamente, pues cualquier documento que se entregue en lengua extranjera aportado en un proceso de defensa con la administración tributaria debe venir con una traducción oficial al español para que tenga una validez probatoria. Y adicionalmente, pues en la DIAN y en Colombia se exige que los pagos realizados o vinculados al exterior por servicios intragrupos pues exigen ciertos requisitos formales. Entre ellos tenemos que las erogaciones solamente son deducibles cuando se ha practicado la retención en la fuente aplicable. En Colombia particularmente sobre ese tema hay abundante litigiosidad, que la ausencia de la retención pues puede proceder a una no deducción o más bien a negar la deducción del gasto. Y otro elemento formal que también pues tenemos acá en Colombia y particularmente pues es el registro de contratos de tecnología. Eso por parte de la perspectiva colombiana. Bueno, buenos días a todos. Desde la perspectiva argentina, tenemos en la reglamentación del impuesto a la renta, del régimen de precio de transferencia, también tenemos un test de beneficio en términos similares y que se excluyen las operaciones como entre partes independientes y la deducción cuando estemos ante costos no identificados con servicios necesarios para el giro del contribuyente local, los gastos que sean por actividades de interés del accionista o del grupo y los servicios duplicados, perdón, entre otros casos. Y creo que los estándares de documentación son bastante similares a los que venían comentando desde la óptica de México y de Colombia. Es un tema en el que el Fisco Nacional ha hecho bastante hincapié, o viene haciendo bastante hincapié en sus inspecciones, también lo que comentaba Stephanie respecto de chequear si existió retención en la fuente o no,
y fundamentar una impugnación de la deducción en esa condición también. Y también hemos tenido bastante jurisprudencia que ha dejado claro que no se admite el mero prorrateo de gastos para justificar una deducción. Uno de los últimos fallos que tenemos es Italtel, que es del año 2015, en el que está tan presente este tema de la vinculación directa del gasto con la actividad del contribuyente local, que el Tribunal Fiscal analiza dos tipos de gastos y llega a una conclusión diferente según cuál fue la actitud o cuáles fueron las registraciones que se tenían respecto de la vinculación directa con el contribuyente argentino, respecto a una serie de gastos que eran gastos generales de dirección y administración, ratificó el principio de que a su criterio, o por lo menos como viene diciendo la jurisprudencia, no se admite el prorrateo sin algún sustento adicional. Y respecto del otro grupo de gastos, sí aceptó la deducción porque se logró acreditar que en las registraciones contables y documentación de trabajo de la casa matriz del exterior del contribuyente local existía una discriminación con las horas trabajadas, los costos efectivos incurridos respecto de los servicios prestados específicamente respecto del contribuyente en Argentina, la metodología utilizada para el cálculo total de los gastos facturados y la vinculación de nuevo con las actividades concretas realizadas para el contribuyente argentino. Con lo cual, de nuevo, es un tema que viene siendo revisado y que probablemente, y que este año hemos visto que sigue siendo realizado, es un tema prioritario y que hay que estar muy bien respaldado con documentación y con información para sostener la deducción. Ramsey, si querés pasamos a la siguiente y comentamos el segundo grupo, el segundo caso, perdón. Bueno, acá yo traje un caso que lo venimos viendo también en varias fiscalizaciones. Yo tomé de los casos que hemos visto, tomé uno que me pareció el más gráfico, y que teníamos el caso de una empresa argentina que presta servicios al exterior y que en esa prestación de servicios subcontrata o contrata con otros dos proveedores vinculados del exterior ciertos servicios, uno para soporte comercial en una de las jurisdicciones y el otro para que le provea mayor capacidad operativa en el marco de los servicios que presta. Los contratos con los sujetos del exterior preveían el pago de una comisión fija como retribución, pero esta comisión fija lo que ocurría es que venía dejando a los sujetos del exterior vinculados con una remuneración inferior al rango intercuartil. Entonces las partes, sin modificar el contrato en forma escrita, adoptaron un esquema basado en costos más margen para, de esta forma, sin que la retribución pagada deje de ser arm's length en Argentina, que lo era, se aseguró una ganancia mínima o un margen dentro de los umbrales aceptados a las dos sociedades del exterior, que como decía, venían quedando por debajo y haciendo ajustes de precios sistemáticamente. Esta modificación de la retribución fue validada por los informes de precio de transferencia en todas las jurisdicciones que validaban el método, que era división de ganancias y margen neto, y que el margen neto, perdón, se encontraba dentro del rango intercuartil. Ahí no había ninguna impugnación por parte de la autoridad fiscal argentina, pero tampoco la autoridad fiscal cuestionó la prestación real ni la razonabilidad del precio, pero sí, en cambio, lo que observó fue que el pago efectivo realizado por la sociedad local había superado lo pactado en el contrato escrito. Y por ese desvío contractual, el fisco impugnó la deducción del excedente, aunque sin desconocer que la retribución cumplía con el principio de plena competencia. Si quiere, pasamos a la siguiente filmina. A la siguiente también, por favor. Gracias. Esto para mí genera varios interrogantes. El primero es desde la óptica que más nos interesa esta charla, que es de la óptica del precio de transferencia. Y la pregunta es si corresponde impugnar la deducción si el fisco no acreditó la falta de prestación de servicios ni el carácter de plena competencia de la retribución conforme al informe de precios de las partes involucradas. Me parece que hay varios puntos relevantes para pensar o analizar. De nuevo, estaba probado en el caso que la retribución era arm's length, y de hecho si no se hubiese modificado, las vinculadas del extranjero hubiesen obtenido un resultado operativo fuera de rango. Acá es importante que
destacar que la reglamentación de la ley de impuestos a las ganancias, excepto para el caso de división de ganancias, establece que la parte evaluada siempre tiene que ser la parte local, a diferencia de lo que ocurre en otros países, con lo cual eso podría generar alguna dificultad, pero acá para la parte local también daba que era arm's length la remuneración. También hay que tener en cuenta que la reglamentación establece que cuando el precio o la contraprestación o el margen para la parte evaluada está dentro del rango intercuartil, se va a considerar como pactado entre partes independientes, con lo cual tampoco pareciera que haber una afectación de esta óptica, y la propia reglamentación doméstica en Argentina reconoce que para establecer los aspectos determinantes de las transacciones debe atenderse a la conducta de las partes, y esta atención a las conductas de las partes lo menciona específicamente para los casos de evaluación de las prestaciones de servicios. Con lo cual, pareciera que desde la óptica del precio de transferencia no tenía el fisco un caso tan sólido. Esto, adelanto, no está terminado, estos casos se están discutiendo. Entonces, desde mi óptica, si no hay un caso tan sólido para la impugnación desde el precio de transferencia, bueno, ¿cómo está documentado el sustento de esa deducción? Y ahí la pregunta que surge es, ¿una modificación contractual requiere indefectiblemente que sea acordada por escrito? Bueno, acá lo que se analizó también es si en las jurisdicciones, en las tres jurisdicciones involucradas, la conducta de las partes era relevante o podría ser fuente de un vínculo obligacional, y tanto en Argentina como en las jurisdicciones que están involucradas era posible modificar aspectos del contrato sin que haya una modificación por escrito y en función de las conductas de las partes, los intercambios de mail y toda otra documentación que sirva de respaldo. Esto de alguna forma también está, como ustedes saben, en línea con las guías de la OCDE, eh, que establecen que cuando existe una contradicción entre el contrato, los términos escritos y la realidad económica, debe prevalecer la realidad económica. Eh, Se puede atender las comunicaciones entre las partes. Lo que dicen los comentarios de la OCDE es incluso mucha información necesaria para hacer el informe de precios no va a estar en el contrato, sino que debe analizarse la conducta, el contexto y todo lo que pasa en la relación contractual. Y lo que explica muy bien para mí también en los comentarios de la OCDE es, bueno, entre partes independientes quizás es esperable que haya una modificación en un contrato escrito, pero la verdad es que entre partes vinculadas también es esperable que estas situaciones, estas modificaciones, se puedan resolver a través de las relaciones de control, ¿no? Entonces, esto nos deja una enseñanza. Yo creo que la primera conclusión es tenemos que tener muy bien documentadas las modificaciones, los contratos, obviamente, y las modificaciones, porque me parece que lo que nos deja este caso es que se le simplifica el trabajo al Fisco Nacional, porque el Fisco Nacional, en vez de impugnar el informe de precios de transferencia, de ver si de impugnar los comparables, si hay que hacer ajuste de comparabilidad, únicamente se focaliza en analizar si la retribución estaba o no estaba pactada por escrito. Entonces acá es muy importante y el Fisco Nacional suele reparar en que exista contrato, que sea por escrito, que las modificaciones se hagan también por escrito y que exista fecha cierta ante un notario. Bueno, en la práctica a veces esto es muy difícil, ¿no? Sobre todo en un contexto variable como puede haber sido el de Argentina, en donde las retribuciones pueden cambiar incluso mensualmente en función de inflación, de evaluación. Entonces hay que estar muy atento a cuando se hace el contrato escrito, qué flexibilidad tienen las partes para modificar esa retribución, por ejemplo, estableciendo que se podrá determinar en un rango de mercado o previendo que se pueda hacer un ajuste a final de cada ejercicio para llegar a una remuneración de mercado. Obviamente, de nuevo, el ideal es tener el contrato con fecha cierta, pero toda la flexibilidad que se pueda conseguir en los contratos es importante porque, reiteramos, este es un tema que por lo menos en Argentina se está viendo frecuentemente. Muchas gracias, Sergio. Bien ilustrativo tu caso. Esta vez, más que nada, no, nos vamos o vemos que el fisco argentino se va al tema más burocrático, ¿no? Más de papeleo. Y es algo que también rescatábamos de lo que nos comentaba Raúl, y es creo que una característica de los fiscos de la región, todavía ceñirse mucho al papel, ¿no? En Perú es bastante parecido, la administración tributaria, mientras más documentación le proporciones, que sustente diferentes aspectos del servicio, más va a sentir o se va a sentir más tranquila en cuanto
al tema de la deducibilidad. Ojo, siempre que todos estos documentos conversen entre sí, ¿no? Y era un poco de lo que comentaba Raúl también hace un rato sobre la trazabilidad, ¿no? Es importante que todos los documentos sean coherentes entre sí y en la medida de lo posible, siempre que se lo permita, la recomendación es actualizar los contratos si va a haber alguna modificación, ¿no? Ya sabemos cuál es la postura de los fiscos en estos aspectos y va a resultar importante tomar previsión frente a ello, ¿no? Creo que la Argentina sí es un contexto, de repente por el contexto económico es un poquito más complicado, pero en los demás, y suelen haber cambios más seguidos, pero en los demás países en la medida de que podamos hacer una adenda de repente mediante cambios que pueden suceder de manera anual, es mucho más saludable para tener nuestro soporte debido, ¿no? Ahí de repente Stephanie y Raúl quieren complementar, agregar. Claro Ahí que sí. Stephanie. Bueno, pues este caso lo que nos muestra es que Colombia y Argentina pues sí comparten la noción que los contratos intragrupo pues deben reflejar esa realidad económica. Yo creo que para ser muy concretos frente al comentario es y de manera de resumen pues en ambos casos o también pues siguiendo un poco la línea del comportamiento de las jurisdicciones a nivel regional es que sí se exige una coherencia que exija que exista más bien una coherencia entre lo acordado en el papel y pues el comportamiento real de las partes. Sin embargo, lo que sí hemos visto acá en Colombia, de acuerdo pues con los últimos pronunciamientos también de la administración, es que la administración tributaria acá sí muestra cierto privilegio a la sustancia económica sobre la forma, que es un poco, pues, es un poco lo diferente que logramos identificar a partir de este caso, pero de manera general sí debe haber una coherencia entre lo contractual y la realidad económica. Sí, totalmente. Y coincido también en la parte de México, ¿no? Y sobre todo esta parte de la fecha cierta, que sí se ha reforzado por parte de las autoridades la importancia de este concepto, ¿no? Que básicamente se refiere en el momento en que un documento privado adquiere un valor jurídico, ¿no? Entonces, esto pues da certeza que el contrato se firmó en un X periodo de tiempo, pero creo que aquí el elemento clave es justo lo que mencionaba Stephanie, ¿no? La parte de sustancia sobre forma. Y a ver, vamos a ser sinceros, y también, y esto también lo abro no solo a Latinoamérica, también global. Eh, Legalmente, en la práctica, sí es necesario la documentación porque una falta de esta puede ser un argumento usado en tu contra. Por mucho que tengas la sustancia, sí puede ser un elemento usado en tu contra. Entonces, esa coherencia y esa consistencia entre todos los documentos debe ser primordial y debe de ser parte de esa, pues sí, de esa parte de ese defense file de tu documentación y sobre todo en la parte de servicios intergrupo. A ver, las guías de la OCDE dice sustancias sobre forma, pero también documentación contemporánea, ¿no? Entonces, si hay un cambio en funciones, activos y riesgos, también debe de reflejarse en el contrato, porque al final es lo que un tercero haría. Si no, y me voy más allá, no solo recordemos la parte latinoamericana, también hay un caso muy famoso en Estados Unidos de una refresquera donde mencionaron palabras más, palabras menos, el IRS dijo, oye, la sustancia y sobre forma yo la decido, tú no la decides, ¿no? Entonces se fue por la forma y cómo estaban estructurados los contratos a la realidad de la operación. Entonces aquí vamos a entrar en este juego. Lo mejor y la recomendación es alinear, ¿no? Alinear todos los elementos para que tanto la sustancia como la forma tengan ese mismo sentido y cuenten la misma narrativa. Muchas gracias, Raúl. Entonces es un poquito el mensaje, ¿no? Tratemos de estar alineados en cuanto a documentación. Más allá de que podamos pensar que la sustancia sobre forma, y justo es a lo que vamos a pasar con otros casos más ilustrativos, nos puede jugar a favor. Siempre es preferible también tener la forma alineada a la realidad económica, ¿no?
un poquito aquí. La idea es retomar desde otra arista este tema de la sustancia económica y para eso nos va a comentar ahorita Sergio un caso de Argentina. Gracias. Bueno, cuando hablamos de recalificación, me pareció importante traer a colación algunos de o los supuestos que más han sido verificados en los últimos años por el Fisco Nacional, que culminan muchas veces, que se refieren a las operaciones de financiamiento entre sujetos locales con los prestamistas vinculados a sociedades de grupos del exterior, en el que el fisco, con un approach de sustancia sobre forma, bajo la norma general abusiva de la Ley de Procedimiento Tributario Argentina, que es el principio de la realidad económica, ha recaracterizado préstamos en aportes de capital. Ustedes saben que esto es tratado en las guías de precio de transferencia de la OCDE, no es un tema únicamente argentino, pero en Argentina ha tenido una relevancia porque lo que ha buscado el fisco es impugnar las deducciones que el contribuyente local hacía, fundamentalmente por las diferencias de cambio en un contexto devaluatorio, es decir, diferencias de cambio sobre el capital adeudado al final de un ejercicio, que de alguna forma es el detrimento del balance impositivo a partir del incremento del valor en pesos argentinos de un préstamo nominado en dólares frente a una creciente devaluación, y en los casos que hubiese pagos de intereses también, la impugnación de esos intereses. El fisco, como decía, hace un approach sustancia sobre forma, se fija si o analiza si existían garantías, si hubo pagos o no hubo pagos, si hubo refinanciaciones, y la verdad que ha sido un ajuste bastante habitual por parte de la autoridad fiscal. Acá tenemos un fallo que es un leading case, que es del año 2019, que lo voy a mencionar porque fue uno de los más recientes y que generó otros fallos, o que fue tomado en otros fallos durante estos últimos 2 o 3 años, que es el precedente transportadora de energía, perdón. Acá el ajuste fiscal se había basado justamente en considerar que eran improcedentes las deducciones practicadas por la sociedad local en concepto de diferencias de cambio e intereses con relación a unos mutuos del año 2001 que su accionista brasileña le había dado a la local. El fisco recalifica el préstamo como un aporte de capital, hizo hincapié en que los plazos para la cancelación de intereses de capital no fueron respetados, que incluso habían existido capitalizaciones parciales de la deuda, lo que abonaba a la teoría de que esto originariamente había sido un aporte, y agregó que si bien en principio los préstamos contemplaban plazos breves, ellos terminaban prorrogándose por varios años, dejando ver así una vocación de permanencia de esos fondos en cabeza del presunto beneficiario del préstamo. También el fisco dice que las sumas prestadas eran desproporcionadas en función del capital social de la compañía. Bueno, se determina de oficio la deuda del impuesto a las ganancias del contribuyente. El contribuyente apela ante el Tribunal Fiscal. Tanto el Tribunal Fiscal como la Cámara de Apelaciones confirman la posición del fisco, y a través de un recurso extraordinario del contribuyente el caso llega a la Corte. La Corte va a fallar, dejando sin efectos las sentencias de instancias anteriores, tomando la opinión de la Procuradora Fiscal que se expide con anterioridad al fallo de Corte, y los argumentos de la Corte para dejar sin efecto la posición del fisco y la sentencia de instancias exteriores. Uno que es muy importante en el contexto argentino: no se le permitió probar al contribuyente y no se tuvo en cuenta que durante los periodos involucrados había habido una crisis económica, devaluación de la moneda, modificación de las condiciones de negocio que habían implicado serias y dificultades y de público conocimiento en la posibilidad de repago por parte del contribuyente local. También lo que dice la Corte, y es interesante, es que existieron pagos parciales y que, sin prejuicio de que no concuerda con la posibilidad de recalificar el préstamo en un aporte en el caso concreto, al menos hubiese ameritado una segmentación en periodos fiscales. Es decir, si en un periodo fiscal hubo pagos de capital e intereses, entonces en ese periodo no correspondía hacer una recalificación. Y lo que es muy importante es que le da plena importancia al informe de precios de transferencia, que consideraba que el préstamo cumplía con las condiciones de mercado. Y esto es muy importante porque un informe de precios de transferencia sólido, robusto, tomando los alineamientos y los elementos que se prevén en las guías de la OCDE y en la reglamentación argentina, es muy difícil de desvirtuar para el fisco. Acá tenemos varios precedentes en los que la justicia al fisco, cuando impugna un informe de precios de transferencia, le ha pedido algo más que una mera discrepancia
o que un cherry picking entre los elementos que se consideran en el informe. Le pide un informe serio y circunstanciado por el cual se permita o se pueda dejar sin efecto el informe total, el informe de precio de transferencia total que hizo el contribuyente. Entonces, de nuevo, el informe de precio de transferencia es fundamental para estos casos. Y también la Corte dice que el ratio capital-endeudamiento no debe analizarse solo a partir del capital social, sino también de otras variables como el patrimonio neto o la proporción entre activos corrientes y no corrientes. La verdad que el fallo es contundente. Como le decía, en los últimos años hubo 5 o 6 fallos que lo tomaron y que dejan otras enseñanzas que me parecen importantes a los efectos de la prueba. Eh, Además de lo que ya dije, me parece que es importante preparar un informe contable o económico o pericias que demuestren qué efecto, qué impacto tenía el contexto macroeconómico en la capacidad de repago, memorias del directorio, actas de directorios que den cuenta de las limitaciones que pudiesen haber existido. En algunos casos aceptó que como demostrativo de que existía un préstamo en un aporte, que el contribuyente local que quería pagar y necesitaba divisas le pidió autorización al Banco Central para acceder a las divisas y el Banco Central, en función de las limitaciones cambiaras, le denegó ese acceso. Bueno, la jurisprudencia receptó esto y dice, el contribuyente quiso pagar y no pudo, esto es un préstamo. Eh, y también se le da muchísima importancia al tema de si existieron revisiones y refinanciaciones de ese préstamo. Es decir, acá lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos un préstamo que tiene varios años para el repago, ir viendo al cierre de cada ejercicio fiscal cuál es la situación de ese préstamo, si se pagó, si no se pagó, si se va a poder cumplir, refinanciarlo, prorrogarlo, ir mostrando que las partes se comportan como prestamista y beneficiario del préstamo y no una relación de aporte y utilidad, ¿no? Creo, bueno, y lo último que menciono en este caso es las garantías. Es un tema que el fisco le suele dar mucha importancia. Muchas veces no existen garantías por ser partes vinculadas, y esto es algo que la jurisprudencia en términos generales no le ha dado tanta relevancia cuando el resto de los elementos muestran que las partes se han comportado como prestatario y prestamista. Eso es de la óptica argentina. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Bastante ilustrativo tu caso en el aspecto de la sustancia sobre forma, ¿no? Y nuevamente traemos a la mesa la discusión sobre, ok, podemos tener una realidad económica que camine en cierto sentido, pero digamos, la documentación debería acompañarlo, ¿no? Si tenemos un préstamo y vamos a hacer extensiones de plazo, modificaciones a la tasa, etcétera, siempre es recomendable tener adendas que hagan esas correcciones. Recordemos que el principio de arm's length lo que busca, y que es el pilar o la base de los precios de transferencia, busca que se le dé el mismo tratamiento a vinculados que a terceros independientes. Si yo cualquier extensión de plazo, cualquier renegociación, cualquier cambio en las condiciones de un crédito, voy a, con un tercero lo dejaría por escrito, ¿por qué no hacerlo con el vinculado, ¿no? Sé que, por ejemplo, para el caso argentino es complicado porque es un contexto complejo donde puede pasar cierta situación que te obliga a hacer un cambio que tú no tenías previsto, pero de todas maneras siempre es saludable hacer esos cambios, ¿no? De repente acá en Perú no es tan así y lo que siempre suelo comentar en este tipo de casos es cuando vas a otorgar un crédito, trata de establecer un plazo lo más realista posible, ¿no? No podemos establecer en el contrato un plazo de un año cuando yo ya sé como empresa que no lo voy a poder pagar en un año, ¿no? Siempre tratar de ajustarlo lo más cercano a la realidad posible, y si por más que hicimos el ajuste a la realidad y pasó cierto efecto o cierta situación que nos obliga a cambiar las condiciones, pues hacerlo por escrito, y todo debe acompañarlo la documentación debida que acredite ese tipo de situaciones, ¿no? Ahí Stephanie de repente y luego Raúl nos Claro que ayudan sí. complementando.
Bueno, este caso particular en Argentina nos marca un límite a la acción fiscal. Yo creo que esto también nos sirve acá en Colombia como un llamado de atención y es identificar que no solamente basta pues con tener un indicio formal, que en este caso también hizo referencia pues particularmente al incumplimiento de los plazos, para realmente ignorar la naturaleza jurídica elegida por las partes de la transacción, ¿no? Y un poco tampoco se pudiera iniciar o poder hacer una conclusión sin no haber examinado íntegramente cuáles son las circunstancias económicas de la operación. Yo creo que ya lo hemos mencionado y no sobra reiterarlo, pues es la fuerza de tener y de contar con contratos que estén actualizados y que estén coherentes con las condiciones vigentes. En Colombia hemos visto o pudiera ocurrir el caso también que no actualizar un contrato de préstamo podría llevar a que la DIAN cuestione la deducción de los intereses, un poco aduciendo que tras la fecha de vencimiento formal, pues ya no existía esa obligación exigible del préstamo y pudiera así catalogarlo como intereses no deducibles posterior, pues al acuerdo que estuviera vigente, ¿no? Y yo creo que en últimas, pues la conclusión es alinear los actos jurídicos con la realidad económica, documentación soporte y pues también y demostrar esto como es una convergencia regional en donde los criterios de precios de transferencia y desde luego como punto de partida pues tenemos el estudio de precios, ¿no? Que yo creo que ese es el punto de soporte de cualquier discusión con la administración tributaria. Buenísimo. Y creo que para no ser, para no parecer discordiano, coincido plenamente, ¿no? Al final, tanto en financiamientos o lo que veíamos en servicios, en precios de transferencia, la defensa no se gana con documentos aislados, ¿no? Sino es una arquitectura documental integrada donde forma y fondo deben converger, ¿no? En este relato técnico que demuestre funciones, activos y riesgos, así como los beneficios con precisión. Y las situaciones siempre del negocio van más adelante, ¿no? Entonces, el reto es ir al menos a la par a la velocidad del negocio, ¿no? Siempre es, ok, oye, ¿sabes qué? A ver, la cola no mueve al perro, ¿no? Pero no tenemos que dejar de lado que la parte documental y sobre todo en precios de transferencia cobra relevancia y las dos, la forma y fondo, ¿no? Y esa coherencia es la que transforma precios de transferencia en una herramienta estratégica. Bueno, ahora pasemos, estamos un poquito sobre el tiempo, voy a ser muy breve en este caso, dejo todos los datos para cuando les haga llegar la presentación lo puedan estudiar, pero este es un caso también, yo lo considero muy emblemático, muy sencillo, pero muy emblemático. Era difícil de entender porque había que releerlo varias veces, pero yo le voy a hacer el cuento corto, ¿no? Es una reestructura de deuda que sucedió por un impago de un saldo que tenía una empresa mexicana con un tercero de 324 millones de dólares. Se renegocia esa deuda para poderla pagar y se determina que en la nueva negociación con el tercero fueron 107 millones de dólares. Estos 7 millones de dólares se negocia con la misma empresa mexicana y se decide que su parte relacionada residente en el extranjero va a tomar esa deuda con el tercero, la liquida, la toma la parte relacionada y ahora el contribuyente mexicano le debía su parte relacionada en el extranjero. Sin embargo, la empresa mexicana pagó a su parte relacionada 324 millones en vez de los 7 millones, ¿no? Entonces, ¿qué observó la autoridad? Dijo, oye, no, al final los 107 millones son valor de mercado porque lo pactaste con un tercero independiente y esos 324 que tú pagaste, la diferencia entre los 324 a los 107 es un beneficio económico para ti, empresa mexicana, por lo tanto me lo debes de pagar, ¿no? Y el impuesto correspondiente, son los 217 millones la diferencia entre uno y otro. Ahora,
Lo que me gusta de este caso es lo que se resolvió al final en la Suprema Corte. Si podemos pasar a la siguiente slide, donde se dice, oye, no, ese 217 no es un argumento para que forme parte del ingreso. Sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo, autoridad, que las operaciones entre partes relacionadas deben tener una sustancia y una razón de negocio, y que éstas deben de ser reales. Y en caso de no tenerlas, sí es posible recaracterizarlas según los métodos de precios de transferencia. Entonces aquí nos da la puerta de que precios de transferencia cobra relevancia y ese razonamiento debe de acompañar con la documentación. Porque una particularidad de este caso, no se dio ningún estudio de precios de transferencia de por qué se pagaron los 324 millones en vez de los 100 millones. Entonces, también decía la Corte, oye, no, a ver, son partes relacionadas, tienes que cumplir con tus obligaciones y también tienes que sustentar la razón de negocio real de esta reestructura. Y si no, te recaracteriza, ¿no? Y bueno, con esto pasamos a Ramsey. Ujú. Sí, gracias, Raúl. No, nuevamente, ¿no? La importancia de que todo quede por escrito, por ejemplo, porque casos como los que nos acaban de comentar Sergio y Raúl nos pueden llevar a situaciones de riesgo, de discusión con la administración tributaria, que podríamos haber evitado siendo diligentes en ordenar la documentación, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú solemos tener casos desde tan sencillos como que yo tengo una tasa de interés o un margen de rentabilidad establecido en el contrato y luego por razones A o B termino pagando o pactando en la realidad un valor que puede incluso ser diferente mínimamente a lo que estaba en el contrato, y en muchas situaciones hemos tenido la sorpresa de que la administración tributaria busca ceñirse a lo que dice el contrato, muy a pesar de que el margen de rentabilidad o la tasa de interés pactada y que realmente ocurrió, que esté a valor de mercado. Entonces, en esos casos no queda más que tratar de soportar documentariamente de la mejor manera posible con asientos contables, documentos, coordinaciones de por qué se realizó la modificación, eh, para soportar la tasa que realmente se pactó, pero situación que nos hubiéramos podido evitar si hubiéramos hecho la respectiva adenda al contrato en el momento que correspondía, ¿no? Cositas como esas tenemos por este tipo de situaciones, ¿no? Ahí Sergio, de repente, y de ahí continúa Stephanie para ir comentando aquí. Bueno, acá destaco la ausencia de, no es un caso que yo recuerde que he visto en Argentina, pero la ausencia de precios, del informe de precios, un análisis de estas diferentes valores es sustancial para que lleve el escrutinio del fisco. Y brevemente, yo ya mencioné antes el tema de la recalificación de préstamos. También hay un tema que es importante en Argentina en cuanto a la recaracterización del rol y de la retribución que perciben los intermediarios internacionales en operaciones de exportaciones. Es un tema que el fisco recurrentemente revisa, y desde la reforma que hemos tenido a partir del año 2017 del régimen de precios de transferencia, finales de 2017, y modificaciones posteriores, hay deberes de información y de documentación respecto del rol de los intermediarios internacionales, y se prevé incluso la facultad separada del principio de realidad económica de la normativa general, una posibilidad o una facultad específica para recalificar la actuación del intermediario internacional si surgiera en forma clara o manifiesta la discrepancia entre la operación real y las funciones descritas en los contratos, incluso denegando cualquier función, riesgo o activo, y por lo tanto remuneración a ese intermediario. Otro tema para tener en cuenta, la sustancia económica que se está viendo en las fiscalizaciones.
Sí, yo agregaría que en Colombia pues la postura es muy similar a la mexicana y a la que menciona Sergio. Yo creo que se exige un rigor metodológico no solamente pues al contribuyente, sino también a la autoridad en sus procesos de fiscalización. Y esto lo que nos apunta es una convergencia regional, ¿no? En donde nuevamente hay principios comunes que están emergiendo de todos estos casos y es la necesidad pues de documentar y justificar las operaciones, rigurosamente aplicar los métodos de precios de transferencia y definitivamente y de manera de conclusión, pues que la sustancia económica prevalece. Yo creo que esto nos da pie a conversar sobre los siguientes casos que vamos a ver particularmente sobre la importancia del análisis funcional y selección de comparables. Entonces, en este caso, y realmente será muy breve para que podamos escuchar un poco la perspectiva de regional que tenemos frente a este caso, y es una discusión que se da en torno a un contribuyente que presenta su estudio de precios de transferencia, en donde segmenta las operaciones que tiene con sus vinculados económicos. Para cada uno de los segmentos, el contribuyente aplica el método de márgenes transaccionales de utilidad de la operación y aplica un indicador de rentabilidad de margen sobre costos y gastos. Acá principalmente lo que la administración entra a cuestionar y lo que principalmente donde se gira en torno a toda la discusión es realmente la necesidad de haber tenido el contribuyente, de haber segmentado sus operaciones. El principal argumento de la DIAN era que todas las actividades estaban interrelacionadas y que realmente hacían parte y eran actividades complementarias a su core de negocio. Por tanto, pues al rechazar la segmentación y al aplicar un análisis global para la compañía, pues el contribuyente se encuentra por debajo o por fuera del rango intercompañía y aplica un ajuste, incrementando así sus operaciones con vinculados. En este caso, el Consejo de Estado lo que hizo fue confirmar la posición de la DIAN y negó como tal la validez que había hecho el contribuyente alrededor de la segmentación de cada una de sus operaciones. Siguiente. Este caso, yo creo que lo más principal y lo que a mí me gustaría un poco discutir es realmente cuál es la necesidad que se da en torno a la segmentación. Realmente lo que se analiza propiamente, pues es que cada segmento no debía haber sido más bien analizado propiamente con funciones y riesgos diferenciadores que buscaran así de cierta forma justificar la segmentación. Hay un tema bastante particular en Colombia y es que si bien esta segmentación se puede justificar, lo que sí nos muestra es la importancia del análisis funcional, ¿no? Yo creo que es un poco no solamente de buscar coherencia en los resultados financieros que se pueda tener a partir de un análisis segmentado, sino también esa coherencia que puede haber con las funciones y riesgos que se encuentran analizados y si realmente procede realizar una segmentación. Este caso también nos habla un poco de aplicar una correcta metodología en la distribución de los costos y gastos. Esto fue otro de los puntos que se discutió dentro de este caso particular y es que realmente el contribuyente había hecho o había realizado una asignación de forma desequilibrada a cada uno de los segmentos. Entonces, no solamente es la lógica que hay detrás de la distribución de los ingresos o de los costos y gastos por cada una de las operaciones intercompany, sino también todas esas asignaciones o criterios que se tienen realmente detrás que deben considerarse. Como iba a comentar, pues en Colombia tenemos la obligatoriedad de adjuntar una certificación que esté auditada por revisor fiscal y firmada por representante legal cuando propiamente estamos hablando de la segmentación. Y definitivamente, pues el contribuyente debe tener a disposición de la administración tributaria todos estos procedimientos técnicos, económicos y financieros que respalden cómo se dio la asignación de los costos y gastos. Siguiente.
Estas posiciones encontradas, pues realmente lo que hace la administración tributaria es recaracterizar la compañía como un negocio único integrado. No obstante, acá, pues, si bien el Consejo de Estado le da la razón a la administración tributaria, en donde efectivamente avala que no había una justificación realmente de segmentar sus operaciones, pues aquí la sala, y en mi opinión, pues sí se pudo haber considerado un principio de buena fe por parte del contribuyente, ¿no? Yo creo que el método como tal o técnicamente aplicado, pues no era discutible en este caso, más allá de la segmentación realmente. Hemos visto que otros fallos contemporáneos, pues el Consejo de Estado ha eliminado las sanciones por inexactitud cuando realmente pues hay una diferencia de criterios, y definitivamente pues yo creo que esto lo que nos muestra es que en Colombia particularmente pues hay cero tolerancia a una segmentación que esté injustificada, y pues refuerza un poco la importancia de lograr un análisis que sea integral. Siguiente. Pues el mensaje central y un poco para ir cerrando lo que nos trae este caso, pues es que realmente el contribuyente lo que prioriza, o más bien el Consejo de Estado y las últimas cortes lo que prioriza es la sustancia económica sobre la forma jurídica, y es propiamente pues la integralidad del análisis. Yo creo que esto es un mensaje también para todos los contribuyentes y a nivel regional, es de poder documentar bien las decisiones que se tomen frente a un análisis económico en su estudio de precios de transferencia. Y nuevamente, pues yo creo que esto también está muy alineado a la filosofía de la OCDE, y es que probablemente es un poco de no entrar a segmentar sin justificación, sino realmente buscar en primera medida, pues poder hacer un análisis integrado. Y si la información financiera también no lo permite, pues poder lograr hacer esta segmentación. Siguiente. Sí, ahí seguimos con el siguiente caso y al final de repente hacemos unos comentarios. Perfecto, listo. Entonces, este caso, tenemos particularmente un análisis o un caso que versa sobre un ajuste por un evento extraordinario que se da en precios de transferencia. Acá particularmente el contribuyente lo que hace es eliminar de sus estados financieros una provisión por cartera que tenía con un cliente que no era propiamente vinculado y que propiamente se derivaba de un proceso de insolvencia. Acá lo que nos decía o la situación inicial del contribuyente es que ese margen del contribuyente, que en este caso en el momento de no realizar un ajuste estaba por fuera de rango, pero una vez podría excluir o una vez excluida la provisión por cartera que había tenido incobrable, pues el margen estaba dentro del rango. Acá la administración tributaria, el principal o como se podrán anticipar, pues el principal cuestionamiento fue que rechaza propiamente el ajuste por la provisión de cartera, y lo que hace es recalcular pues los márgenes de la compañía, proponiendo pues un ajuste a la mediana. Siguiente. Este caso es bastante interesante porque acá lo que la autoridad o la autoridad tributaria lo que principalmente fue que cuestionó fue que la cartera incobrable pues no era un elemento propiamente excepcional que fuera susceptible de ajuste y que únicamente ocurriera para el contribuyente, en este caso colombiano. Sin embargo, el contribuyente, a partir de un análisis, no solamente una evidencia probatoria, sino también un análisis económico, logró demostrar que la provisión de cartera representaba aproximadamente un 50% de las cuentas por cobrar, y que en promedio el sector este margen rondaba por el 3%. Entonces, no solamente logró demostrar que había una diferencia frente a los comparables a partir de un análisis financiero, sino que también aportó una evidencia probatoria a través de un dictamen en donde avaló la razonabilidad técnica del ajuste. Y yo creo que esto fue lo más importante y lo que más pudo
inclinar un poco la tendencia del Consejo de Estado, y es que efectivamente logró demostrar que el ajuste era técnicamente justificado y que era razonable bajo el principio de plena competencia. Entonces acá vemos un poco cómo la administración realmente sí está haciendo un análisis profundo de los argumentos y de los temas probatorios que el contribuyente pueda aportar en un proceso, dándole prevalencia pues también a todos estos argumentos financieros y técnicos que se puedan demostrar en un caso. Perfecto, muchas gracias, Stephanie. Es importante o lo relevante de estos dos casos, que es de la parte funcional de los análisis de precios de transferencia, es justamente el análisis de los 5 elementos de comparabilidad que resulta importante hacer antes de aplicar alguna metodología, ¿no? Funciones, activos y riesgos, circunstancias económicas, términos contractuales, etcétera. Eso nos va a dar una visión sobre por dónde orientar el análisis y nos va a dar las bases para poder discutirlo con argumentos sólidos frente a cualquier cuestionamiento de la administración tributaria, ¿no? En el primer caso, un análisis de comparabilidad sólido nos hubiera dado, nos da indicios de que efectivamente más que nada se trata de un negocio integrado, porque si no vendes bananos, no vendes cajas, no vendes bolsas. Entonces, no ibas a vender las cajas por sí mismas, entonces viene a ser un negocio integrado. Y el caso de siguiente, justamente la parte de un análisis de comparabilidad fuerte nos da las bases para soportar este ajuste extraordinario, pero siempre es partir de las bases de un análisis de comparabilidad sólido y documentarlo de manera adecuada. Ese sería el camino correcto. No sé si alguien quiere comentar algo rapidito antes de ir cerrando. No, bueno, solamente esta parte de por qué somos tan reiterativos en la parte funcional. A mí me gusta un dicho que dice, es más fácil ser historiador que profeta. Y los que nos dedicamos a precios de transferencia, normalmente estamos del lado de los profetas, ¿no? Entonces, por eso tienes que entender bien tus hechos y circunstancias en el momento, porque va a venir un historiador y va a revisar lo que hiciste en el pasado, pero tú en tu momento no pudiste predecir el futuro. Entonces, es por eso la importancia del análisis funcional en todo lo que respecta de precios de transferencia. Y algo que se me hizo muy importante, la parte pericial. Creo que esa es un elemento muy importante en cuestiones muy técnicas y subjetivas como precios de transferencia. Esta parte del dictamen pericial puede ser un cambio en el enfoque de la auditoría, entonces tanto en servicios, parte de segmentaciones, inclusive hasta los mismos financiamientos, estos dictámenes periciales pueden ser muy importantes. Ujú. Perfecto, gracias Raúl. Entonces ya nos ganó un poquito el tiempo, estamos 10 minutos excedidos. Muchas gracias nuevamente a mis colegas por este tiempo en poder compartirnos los casos que nos han comentado. Muchas gracias también a las personas que se han conectado para poder escucharnos y las disculpas del caso por el tiempo excedido. De todas maneras, quienes no han podido estar o quedarse hasta el final por temas de horario, volvemos a mencionar que esto va a estar colgado, está siendo grabado y va a ser colgado en YouTube, entonces van a poder tener acceso a esta webinar en el momento en que ustedes deseen. Y algo que me olvidé de comentar al inicio, antes que mis colegas me cuelguen, es, digamos, estas opiniones o cualquier opinión que se haya podido dar a lo largo de este webinar vienen siendo a título personal más que a título organizacional. Entonces, para que lo tomen de esa manera. Eh, Muchísimas gracias nuevamente a todos y esperamos poder hacer de estos espacios más seguido y poder compartir experiencias con todas las personas de la región de manera por esta vía, ¿no? Muchísimas gracias a todos y vamos cerrando. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Luego.